¿Qué es la felicidad? Todas las personas que conozco quieren felicidad. Mucha gente va en todas las direcciones persiguiéndola. Una carrera, relaciones, autos y vacaciones. Aún la buscan en matrimonio y al tener hijos, pero cuando llegan las cosas que han esperado por mucho tiempo, aún ahí la felicidad se escapa. Parece que pocos realmente la encuentran. ¿Le importa a Dios? ¿Le importa a Dios si soy o no feliz? Bien, muy buenas tardes. La semana pasada comenzamos una nueva serie. Aquí está el título, ya lo has escuchado. Buscando felicidad. Y vimos que buscar la felicidad está conectado con la búsqueda de Dios por nosotros. Buscar la felicidad, porque todos la estamos buscando. Pero hemos visto que buscar la felicidad es buscar a Dios, porque Él está buscándonos también. Es una verdad casi increíble. Y bueno, cada uno de nosotros podemos tener diferentes experiencias. Y quien se encuentre con Él, quien se encuentre con Dios, entonces se va a dar cuenta que entre muchas otras cosas buenas podrá experimentar felicidad. La Escritura dice en uno de los salmos, que es el libro que estamos estudiando o viendo, dice: me mostrarás el camino de la vida y me concederás la alegría de tu presencia. Y luego dice: y el placer de vivir contigo para siempre. Esto es algo que podemos encontrar cuando estamos buscando a Dios. Y no sé si sepas, pero también en otro lado en la Escritura, ahí mismo en el libro de los Salmos, dice: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos diferentes ideas, y en el Salmo que estamos viendo, o que empezamos a ver la semana pasada, es el Salmo 1, contrasta dos maneras de vivir, dos maneras por donde ir en la vida. Las personas a veces queremos tener una tercera opción, una tercera manera, pero la Escritura es muy clara cuando dice que en el Salmo 1 hay dos maneras de vivir, nada más. Y pues cada día yo me levanto y decido por cuál de los dos andar. Eso estábamos viendo la semana pasada. Un camino, una vereda, uno de esos caminos lleva a la felicidad, a la productividad, al poder disfrutar de la vida a pesar de lo que esté pasando, a pesar de lo difícil que pueda ser. Nos lleva a la bendición. Y el otro camino, pues obviamente, nos lleva a la destrucción, nos lleva a vivir con muchos remordimientos, nos lleva a vivir pues en la infelicidad. Y cada día, vuelvo a decir, cada día tú decides por cuál camino vas a caminar. Vimos una foto donde hay unas flechas para dos diferentes direcciones. En cada pequeña decisión y en cada gran decisión, tú decides por cuál de estos dos caminos estás andando. Y quisiera preguntarte con este tema y esta serie que tenemos, ¿tuviste el día de ayer un día feliz? ¿Tuviste el día de ayer un día feliz? Piensa ahí un momento, ¿verdad? Esta mañana, ¿estás feliz ahora mismo? ¿Sí? Alguien decía, muchas veces tenemos que avisarle a nuestra cara que estamos felices, ¿verdad? Porque decimos estar feliz, pero de repente, quizá no aquí, pero en el lunes, ¿verdad? Ay, el lunes, ¿cuántos dicen, ay, tenías que hablar del lunes, ¿verdad? No quiero pensar en lunes. Y quisiera en verdad, en serio, preguntarte, ¿tuviste una semana feliz? Y tú puedes pensar, ¿cómo puede uno tener una semana feliz si tengo esta situación, si tengo este asunto? Y en realidad no es simplemente mi deseo que tengas una semana feliz. Realmente es la palabra de Dios que nos va guiando y nos muestra cómo tener felicidad. ¿Qué momentos definen que tengas un día feliz? ¿Cuántos momentos en el día? Piensa mañana lunes, porque aunque no queramos pensar en el lunes, piensa mañana lunes. ¿Cuántos momentos del día de mañana necesitas para ser feliz? ¿Qué tipo de momentos necesitas para experimentar felicidad? Uno podría decir, pero la felicidad no es todo. Bueno, pero Dios es un Dios feliz. Y el confiar en Él y el seguir con Él tiene una característica en aquellos que seguimos su camino, y es el poder experimentar la felicidad. Me encanta la Escritura porque la palabra de Dios define lo que es la felicidad y es el mapa para encontrarla. La palabra de Dios define lo que es la felicidad y es el mapa para encontrarla. Entonces tú y yo podemos aprender esto, ¿verdad? Y estoy seguro que a pesar
del dolor que a veces uno sufre o que muchas veces sufre o de lo que pase, o si seguimos el mapa que Dios nos ha trazado, podemos en verdad ser felices en Él. Todavía la gente no, y aún los creyentes no están tan convencidos que Dios quiere que seamos felices. Pero es la verdad de Dios que nos muestra que aún en cualquier situación podemos experimentar lo que Él ofrece. Yo creo que es un nuevo momento para muchos en el estar pensando en esta idea, para todos aquellos que aplicamos esta verdad para nuestra temporada de vida. Si lo creemos y lo aplicamos, hoy mismo puede ser. Por mucho tiempo, dependiendo cuánto tiempo tengas de creyente, a veces en la vida del creyente empieza muy feliz, muy emocionado, muy buenas experiencias, pero ya después de 2, 3 años como que uno empieza a tener diferentes ideas a la palabra de Dios y piensa que bueno, hay que sufrir toda la vida. Y yo entiendo que hay sufrimiento en la vida, no lo podemos quitar de nosotros, pero a pesar de todo eso, Dios ofrece, en su presencia hay alegría. Y en un lunes, ¿verdad? Porque es el día que muchas más gente, los estudiantes y los trabajadores, ¿verdad? Y las amas de casa que también son trabajadoras, batallan. Tenemos que pensar cuántos momentos nos hacen felices. ¿Qué necesitamos tener para ser feliz? Y como leímos como siempre, la semana pasada, vamos a descubrir acerca de lo que Dios está hablando en el Salmo 1 acerca de la felicidad. Entonces te voy a invitar a que tomes tu boletín y al reverso, en la parte de arriba, antes de comenzar a ver el texto de esta semana, podamos hacer una oración, ¿verdad? Y está del lado izquierdo, a mero arriba, y puedes decirlo con todo tu corazón a Dios y decir: Padre, esta es tu palabra. Creemos que es la verdad. Recibimos lo que dice. En el nombre de Jesús, abre nuestra mente y corazón. Leímos que la semana pasada que feliz es la persona que no sigue los consejos de los malos, ni se junta con pecadores, y no anda y no pertenece al grupo de los burlones, sino que medita en la instrucción de Dios todo el tiempo. Y esta frase es lo que sigue, el verso 3, y está ahí en tus notas. Son como árboles plantados a la orilla de un río. Cuando viajas en avión, si tienes la oportunidad, te vas a dar cuenta que pasas por, el avión pasa por lugares muy frondosos, otros muy áridos. Sin embargo, aún en los lugares áridos y desérticos, que está todo café, así como café claro, espero que pueda, no veo todos los colores, pero se me hace ese color, ¿verdad? Pero te das cuenta que aunque esté un sector muy seco, de todas maneras hay unas veredas que aparentan ser verdes o se ven más verdes, ¿verdad?, que el otro lugar. Y sin duda, obviamente, por ese lugar hay un río. Hay agua que hace que esta pequeña parte de un lugar desierto florezca. Esa es la idea que está hablando este texto. Esa es la idea del escritor, del autor. Los salmos son como los grandes hits desde aquel entonces, ¿verdad? Los oldies para algunos, pero del pueblo de Dios. Y entonces, este hombre vivía en un desierto. Yo me acuerdo también al estar en el equipo de fútbol, jugué fútbol algún tiempo en high school, y el terreno donde practicábamos estaba muy bien, estaba de pasto y todo, ¿verdad? Aunque el lugar de donde soy es un lugar desértico, pero nos llevaban a entrenar a 40 minutos de la ciudad. Y a donde llegábamos era un lugar donde parecía que era muy diferente porque había muchos árboles grandes, verdes, frondosos, fuertes, y sin duda pasaba ahí un río y ahí entrenábamos muchas horas. Entonces, la idea del escritor, del autor de este salmo es lo mismo. A pesar de lo que esté pasando, él se imaginaba que aunque hubiera un tiempo de desierto, habría siempre la oportunidad de, en medio de las situaciones que tenemos, poder experimentar felicidad. ¿Tenemos esta foto ahí arriba? Poder experimentar felicidad. Y entonces, en el camino, por donde fuera el agua, habría árboles, donde todo el mundo pudiera beneficiarse de eso. Eso es muy importante. De hecho, Jesús dijo así, en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Andando en lugares desérticos, obviamente, pues nos da sed. Y
Jesús se para después de una fiesta. Tú sabes que después de una fiesta todo el mundo come, todo el mundo bebe, todo el mundo está ya lleno, ¿verdad? Pero aún así, después de una fiesta, Jesús se levanta y se pone enfrente de toda la gente y le dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque Jesús sabía que las cosas materiales o el poder simplemente disfrutar de algo, de un alimento o de una bebida, no satisface el alma. Por eso Él se ponía enfrente de toda la gente y decía, si todavía lo que has experimentado no te llena, te invito a que experimentes la felicidad, el agua viva que yo ofrezco. Si alguno tiene sed, venga y beba, dijo Jesús. Venga a mí y beba. No venga y yo le voy a mostrar dónde. Dijo, venga a mí y puede beber. Y Él dijo, cualquiera que tome de esta agua que estaban ofreciendo ahí o de esta bebida, volverá a tener sed porque no satisface. Pero quien sea que venga a mí, tomará del agua que yo doy y jamás volverá a tener sed. En otra parte en la escritura, para aquellos que la han leído un poco más, hay un hombre llamado Ezequiel. Y hay una escena donde él está caminando en agua a la altura de los tobillos. Pero entonces, de alguna manera, siente que Dios le muestra, tienes que ir más adelante, y entonces va hacia el nivel de la rodilla. Es como que está en un río adentrándose y salía del templo de aquel entonces, según dice la escritura, y entonces camina más adelante y el agua llega hasta la cintura. Y después de ahí ya no puede más que, tiene que nadar, ya no hay una manera de poder sostenerse con sus pies y tiene que nadar porque el agua era mucha. Y es una señal de cómo es que nosotros, las personas, podemos recurrir a Dios y no solamente quedarnos en el nivel de los tobillos. Porque en el nivel de los tobillos tú y yo tenemos el control todavía, sino hay que ir más adentro. Hay que vivir nuestra vida conociendo más a Dios, adentrándonos más a lo que Él dice, para poder experimentar su bendición, su felicidad. Esto dijo Jesús, y en la escritura también el agua es una señal varias veces de las cosas de Dios. Por eso no podemos olvidar, y quizá las palabras de Jesús nos hacen ver que este mundo es como un desierto. No puede satisfacer a nada, a nadie. Y menos a un creyente, menos a nosotros. Entonces lo que tiene que hacer un árbol, a pesar de que haya un tiempo desértico, tiene que poner sus raíces hacia adentro y chupar, buscar el agua, buscar de Dios en nuestro caso. La felicidad depende de nutrición espiritual. Puedes ponerlo ahí en tus notas, corregir lo que tengas que corregir y pensar ahora que la felicidad depende de nutrición espiritual. Muchas veces desconectamos la felicidad de las cosas espirituales. Hacemos compartimientos, ¿verdad? Y decimos, bueno, mientras tenga esto bien arreglado, esto y la parte espiritual de mi vida, bueno, pues no he tenido tiempo, pero esta parte sí y esta también, y bueno, quizá podamos andar en la vida. Pero sabes, no puede haber no es una teoría, ¿verdad? Que podamos vivir haciendo compartimientos, espacios, ¿verdad? Áreas de la vida, unas sí y otras no. Yo no sé si sepas, pero cuando estaban planeando el Titanic, se hizo con varios compartimientos. Tenía 12 espacios, la parte de abajo del barco. Tenía 12 compartimientos porque pensaban, si se mete el agua, pues vamos a seguir a flote. Eran 12. Y el día que chocó, si sabes la historia, ¿verdad? Con el iceberg, con esa roca, ¿verdad? Esa montañita en el mar de hielo, rompió una parte del barco y empezó a inundarse una área, luego la otra, hasta que con simplemente más de 4 compartimientos llenos se hundió el Titanic. Nosotros pensamos que si queremos ser felices hay otras maneras. La espiritual no es tan importante, pero la verdad, según la palabra de Dios, es que la conexión directa a nuestra felicidad es la manera en que tú y yo nos nutrimos espiritualmente. Y mi pregunta para ti es, ¿cuándo te nutres espiritualmente? En la mañana, no sé qué desayunes, espero que desayunes, dice que es lo mejor que puedes hacer, desayunar. Si vas a la escuela tienes que ir con desayuno en tu estómago, ¿verdad? Para el trabajo, ¿verdad? Para todo. Pero antes de eso tienes que pensar que así como, ¿a cuántos desayunan con flakes? ¿Verdad? De perdido, una fruta, algo. Una tortilla de perdido, ¿verdad? Caliente.
no podemos descuidar nuestra nutrición espiritual. Cada cuando tú te nutres espiritualmente. Si lo haces cada semana, estás desnutrido. Y la felicidad está directamente conectada a la vida espiritual que tú llevas, a la vida espiritual que tú practicas. Y sabes, aquí en la iglesia realmente nos preocupa y nos preguntamos cuántas familias aquí, cuántas personas aquí en verdad están meditando en la palabra de Dios diariamente. Porque es nuestra nutrición espiritual, es su palabra la que nos nutre. De lo contrario, simplemente estamos a la orilla, no a la orilla de un río, sino a la orilla de un charco. Si no te nutres espiritualmente, no estás a la orilla de un río. No importa cuántas personas guapas hay aquí. ¿Las demás no se creen guapas? Come on. ¿Cuántas mujeres bonitas hay aquí? Ellas tienen más fe. No, es cierto. Están muy bonitas. Pero no importa qué. Espiritualmente, si estás desnutrido espiritualmente, tu felicidad está desconectada. Estás desconectado de la fuente. No es un río, es simplemente un charco. Entonces, sigue diciendo esta parte. Son como árboles plantados a la orilla de un río, ya dijimos, que siempre dan fruto en su tiempo. Que siempre dan fruto en su tiempo. A su tiempo quiere decir que hay constancia. Que hay una manera de vivir, ¿verdad? No importa si hace calor o está ahí floreciendo, no importa la temporada, toman el agua y da su fruto a su tiempo. Ay, no hay nada bueno en mí, no puedo estar feliz. Si alguien se acerca a mí, no puede darse cuenta si hay un fruto, ¿verdad? A veces la gente se junta a otras personas y como que andan buscando un fruto de paciencia, de paz, de bienestar, y lo que encuentras así, no hay nada. No hay nada ahí. Si tú fueras un árbol, ¿habría fruto en ti hoy? Yo espero que sí. Y entonces eso hace y comprueba que estás siendo feliz, que estás viviendo feliz. Los cristianos debemos ser las personas más felices de esta tierra. Los cristianos debemos ser las personas más felices de esta tierra. Y vuelvo a decir, ¿cómo voy a ser feliz si tengo esta decisión? Pero tengo a Dios. Él es mi río. Él es mi río. Yo espero que en esta temporada, en esta serie, avive tu deseo de en verdad ser feliz de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Porque nosotros tenemos que aprender que la felicidad no se basa en situaciones externas. La felicidad no se basa para nada. Es bueno tener cosas externas, claro, pero la felicidad no se basa en eso. Tú puedes ser feliz si caminas por el camino que Dios planeó para ti. Si aquí hay gente que se siente feliz pero está lejos de Dios. Dijimos la semana pasada que hay un disfraz de satisfacción inmediata que parece o aparenta que estás por un camino feliz. Dios no se equivoca, ¿verdad? ¿Sabes? Es imposible que haya siempre temporadas buenas. Ya nos hemos dado cuenta. Es imposible que en una vida siempre haya temporadas buenas. Va a haber en tu vida temporadas nuevas, como si fuera primavera, ¿verdad? Pero, bueno, aunque primavera aquí en Chicago no parece así como muy diferente, ¿verdad? Pero imaginemos en los lugares donde llega la primavera a tiempo, nuestra vida no puede estar exenta de tiempos desérticos, de tiempos de dificultad, pero tu felicidad no depende de las buenas temporadas. Cuando llegan las temporadas difíciles de calor, si dependes de las temporadas buenas, pues entonces tu felicidad se va a diluir. Se va a escapar como si fuera agua en tus manos. Estás esperando una buena temporada, una buena noticia. Ya nada más que tenga esto. Cuando ya mi esposo se arregle, cuando mi esposa se arregle, cuando me den el aumento, cuando haga esto, entonces está esperando esa temporada y esa temporada tarda o no llega y entonces dices no puedo ser feliz. O esa temporada llega por alguna razón y te dan un aumento, pero se te va como el agua y aumentan más tus gastos. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Pero entonces nuestra felicidad no se basa en situaciones externas. Debemos entender que temporadas malas son parte del territorio, son parte de la vida, son parte de nosotros.
Y quisiera preguntarte y que nos preguntáramos, ¿en qué se basa tu felicidad? ¿En qué estás basando tu felicidad en este día? ¿En qué estás basando tu felicidad en esta temporada? Los que están solteros dice cuando tengo una novia, los que tienen una novia dice cuando me case, los que se casan cuando me vaya, ¿verdad? O cuando tenga hijos, o cuando pase esto, o cuando nos den esto, o cuando tengamos entonces. ¿En qué basas tu felicidad? ¿En qué basas tu felicidad? ¿Dónde acostumbras basar tu felicidad diaria? ¿Dónde acostumbras basar? ¿En el deporte, en tus hijos, en el trabajo, en las relaciones con tus amigos, pocos o muchos, en tus sentimientos, en pastillas, en tu jefe mientras seas el empleado consentido, en tu economía, tratar de complacer y agradar a todos? Algunas de estas cosas son buenas, ¿verdad? No vas a ser un mal trabajador, pero no bases tu felicidad ahí. No bases tu felicidad en las circunstancias externas. Escucha bien esto, la satisfacción de tu vida viene de las corrientes del agua del río. La satisfacción de tu vida viene de estar junto a un río, no de una temporada buena. La gente feliz no anhela que llegue una temporada buena para entonces ser feliz. En la espera también pueden ser felices porque no anhelan una temporada buena más que anhelar a Dios. La gente feliz no anhela una temporada buena, anhela a Dios. La gente feliz no reclama necesito un break, sino más bien de necesito a Dios, necesito más a Dios. Ahí está la diferencia. Y esto es un reto para todos. Nadie es perfecto aquí. Pero sí tenemos a un Dios perfecto y podemos conseguir en Él nuestra alegría, porque Él es nuestra alegría. Este verso sigue diciendo así: somos como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan. Cuando era niño, mi abuelita me decía, mira, sal ahí a la calle, ahí teníamos unos 2 árboles, creo. Y empieza a regar ese árbol. Entonces yo salía, yo veía las hojas ahí todas tristeando, ¿verdad? En un lugar desértico. Y entonces empezaba a echarles agua y no sé exactamente si era mi imaginación, pero lo hice más de 2, 3 veces. Y yo veía que cuando echaba agua a esa lila, no sé por qué se llamaba así, pero era un árbol, entonces las hojas empezaban como a revivir. No sé si te ha pasado eso. Alguna gente hasta le habla a las plantas, bueno, pues cada quien. Pero yo empezaba a ver cómo que revivir, entonces le echaba más agua así con presión y yo veía cómo el arbolito empezaba así como a revivir. Y sin agua estaba así. Si tú fueras ese árbol, tus hojas están marchitas o están así como wow. Digo, no vamos a ser Bob Esponja, ¿verdad? Así todo frenético, pero aún en la situación difícil tenemos a Dios. Tenemos a Dios. En su presencia hay felicidad. Cuando no hay felicidad en ti es porque estás lejos de Dios, aún en el dolor, aún en la sequía. Quisiera que voltearas al de al lado y vieras si sus hojas están marchitas, pero mejor no. Mejor no. Porque los cristianos debemos ser las personas más felices de la tierra porque tenemos a Dios. Tenemos otras cosas, a veces no tanto, a veces mucho, a veces pasan ciertas situaciones muy buenas. Aún en las situaciones buenas a veces nos dejamos engañar. Pero la Escritura dice, y prosperan en todo lo que hacen. Ahorita llegamos a este punto, quiero pasar a en comparación. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil. En esta palabra, los malos son las personas que simplemente no quieren nada con Dios. Los malos son personas que simplemente han ignorado y dejado lo que Dios dice. Y son como paja. Simplemente los malos son los que no tienen a Dios en su vida. Los malos no tienen a Dios en su vida. No es que andan nada más haciendo maldades, sino simple y sencillamente esta palabra aquí quiere decir aquellos que están Dios está ausente en su vida. Creen en Dios, saben la historia, han escuchado, se acuerdan si son jóvenes, niños, se acuerdan más o menos pues en Navidad por lo que les contaron, pero ya de adultos
en esta palabra, en la escritura, quiere decir aquellos que Dios está ausente en sus vidas, que se creen más guapos que confiar en Dios, que se creen más ricos que confiar en Dios. Y dicen que esta comparación, estas personas son como paja inútil. En algunos lugares, no sé si alguna vez has visto una fotografía o en vivo, pero a veces yo pasaba por lugares donde hay sembradíos y las personas que estaban sembrando aventaban hacia arriba algo y era como que la paja salía volando para que la semilla cayera, porque pesa más la semilla. Entonces, esta expresión, el autor de esta canción estaba diciendo, son como, no sé qué tonada llevaba, ¿verdad? Pero son como paja que se va por el viento, que se va por todos lados. Y aquí quisiera hablar en la idea de que a veces tenemos, de que no te dejes influenciar por nada ni por nadie. Sé libre, sé tú, ándate por ahí, donde te lleve el viento, ¿verdad? Donde termines. Es una idea muy moderna. Pero la verdad es que el contraste en la palabra de Dios nos indica lo contrario. Hay una historia de niños, no sé si alguna vez has tenido la oportunidad de leer o ver este librito. Creo que se llama Luro o algo así. Es un tren que va por su vía. Y entonces llega un momento en que el tren dice, ¿por qué tengo que estar siempre en esta vía? Porque está viendo así el campo ahí al lado, ¿verdad? Dice, quiero quitarme, no quiero que tenga limitaciones. Y entonces el trenecillo se sale así de la vía y entonces empieza a experimentar, ¿verdad? El campo, pero ya no puede andar como antes. ¿Está feliz? No. ¿Está libre? Quizá, según su intención. Pero Dios ha planeado una vía para nosotros que podamos caminar y encontrar felicidad. Pero tú y yo a veces somos como ese trenecito que no, pero es que yo quiero esto. Ok, y entonces te vas hacia allá y no hay tracción. No puede andar ya el tren. Por eso Dios diseñó una vía para que nosotros podamos caminar por ella. Somos de Dios. Somos de Dios. Y luego dice aquí que somos como paja inútil. Y quisiera que en tus notas pudieras poner esta frase. La felicidad es estar enraizado, anclado en su propósito, en la vía. Si te sales de la vía, hay muchas otras cosas que obviamente puedes experimentar. Quizás según tú libre, pero no feliz. Y al cabo, al final de tu vereda, ahorita vamos a ver los textos, lo que pasa. Entonces, la felicidad es estar enraizado, plantado. Imagínate que el árbol dijera, no, ya no quiero estar aquí, me voy a ir para acá. Y no, ya no me gustó aquí, me voy a ir para acá ahora. Tienes que estar en la vía de Dios, plantado, arraigado, anclado en el propósito de Dios. Nosotros pertenecemos a Dios. Y yo no sé si has visto la diferencia de algo que está anclado, es esta fotografía. Espero que se pueda distinguir. Cuando mi papá y nos cambiamos a un lugar nuevo, era como un lugar más desértico y nada más había 2 casas en la cuadra, muy, muy bonitas, pero había de esto por todos lados ahí. Y nosotros jugábamos con mis hermanos y veíamos todo esto andar, venía un viento y un terregal y ahí venían, y eran 2, 3, 4, ¿verdad? Y esto se llama plantas rodadoras, según esto en el español. Tumbleweeds, ¿verdad? En inglés. Sí, está libre, pero está seca. Uno quisiera a veces andar y bueno, cada quien tiene que ver por su vida y tomar sus decisiones, pero yo prefiero ser un árbol plantado junto a un río. Plantado junto a un río. Ahora, quería decirte acerca de prosperan en todo lo que hacen. La semana pasada te dije que cuando tenía más o menos 10, 11 años me aprendí este salmo. Y yo batallaba después ya como adolescente, joven, ahora de adulto, y decía, pues todo lo que hacen prosperan, todo lo que yo hago no ha prosperado. Muchas cosas han prosperado, pero no todas. ¿Por qué dice aquí que todo lo que hacen prosperan? Y mientras yo estaba estudiando y viendo esta parte de la escritura, me di cuenta, estaba escribiendo y volteé así por la ventana de mi oficina y vi pues varios árboles. Y empecé a pensar en lo que un árbol hace. Un árbol está plantado. Su
dependencia es en la raíz, que es la parte más importante del árbol. Pero de ahí, todo lo que hace el árbol, como dice la Escritura, y todo lo que hacen estos árboles, prosperan. ¿Por qué? Porque el árbol se dedica a beneficiar a otros. El árbol beneficia a la humanidad purificando el oxígeno, ¿no es cierto? El árbol beneficia a la gente dando su fruto a su tiempo. El árbol beneficia a la gente dando su sombra cuando está frondoso. El árbol, aun cuando lo cortan, beneficia a otros con su madera. Entonces, este texto cuando dice que todo lo que hacen prosperará, es cuando tú y yo vivimos como un árbol beneficiando a los demás. Porque entonces entendí que, es que muchas veces mis planes nada más he querido beneficiarme a mí y a unos 2, 3 que están alrededor de mí. Pero cuando yo tenga una mentalidad de ser como el árbol que dice la Escritura, es que mi deseo, mi pulso, mi fuerza es para beneficiar a la mayor cantidad de gente que yo pueda. Entonces todo lo que yo doy beneficia. Entonces todo lo que yo hago prospera porque estoy beneficiando a otros. ¿Sabes? En mi casa, en cuestión personal, cuando íbamos a hacer este edificio, pusieron varios retos. Yo trabajo en este lugar y yo creo que como nunca marcamos una cantidad de dinero que íbamos a tener que dar, y entonces ahora yo lo veo prosperado. Digo, obviamente quizá nada más pagué por una silla, pero no, yo creo que más. Pero todo lo que tú beneficies a otros, en dar perdón, en dar oportunidades, en apoyar a alguien, no nada más a los que están cerca de ti, sino a todo mundo que Dios ponga delante de ti, tengas una mentalidad de beneficiar a otros como el árbol que da sombra, da fruto, da madera, eso va a prosperar. No lo puedes ver inmediatamente, pero va a prosperar. Creo firmemente que tú y yo teníamos que pensar de esta forma. La felicidad es ser de beneficio para otros. Cuando tú estás en tu casa y eres de beneficio para los que están cerca de ti, eso va a prosperar. Tarde o temprano va a prosperar. Cuando tú estás en la escuela y haces todo para beneficiar a otros, ¿verdad? Al aprender tú, al ser mejor estudiante para beneficiar a otros, eso va a prosperar. Cuando estás como hijo en casa o fuera de casa, como empleado para beneficiar a otros, eso va a prosperar y Dios va a bendecir tu vida y encontrarás también felicidad. Estos son los versos últimos de este capítulo 1. No sucede lo mismo con los malos, con los que tienen ausencia de Dios. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos al final de nuestra vida. O sea, son textos difíciles de comprender, pues el Señor conoce o cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Es doble problema, es doble tragedia. En su vida, en esta tierra, son inútiles. Bueno, son infructuosos. Y al final de los días sufren la condenación eterna, separados de Dios, en el infierno. La gente no le gusta hablar de eso. Pero el Salmo 1 claramente muestra 2 formas de vivir. Y cada día tú tomas una decisión por dónde vas a ir. Tengas un día de empezar a conocer de Dios o tengas 15, 20 años de conocer de Dios. Cada día, porque Dios es un Dios feliz y quiere que experimentemos su felicidad. Y la felicidad está en caminar por la vereda que Él ha planeado para nosotros. El texto termina diciendo esto: la desgracia para aquellos que no buscan o que tienen ausencia de Dios o que planean su manera de vivir lejos de lo que Dios dice. Escucha bien estas palabras. Es una canción de un salmista, es una canción de un escritor que dice: hay estas 2 maneras de vivir. La felicidad está completamente conectada con la vida espiritual de una persona. Y en esta parte, para terminar, dice: pues el Señor cuida y conoce. No es como que Dios está viendo, pues a ver por dónde te vas, y bueno, si te vas por ahí, pues yo te voy a cuidar para que no te caigas. No, Dios está completamente involucrado en aquellos que deciden caminar por esta senda que Dios ha planeado para nosotros. Jesús dijo esto: ¿y qué beneficio obtienes si ganas al mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? Cuando uno llega al punto de pensar, si yo vivo mi propia vida y le hago como yo quiera,
con ausencia de Dios, aún leyendo el Salmo 1, te vas a dar cuenta que es una realidad. 30 segundos en el infierno, vas a decir, quisiera cambiar todos esos 40 años que viví con la ausencia de Dios. Y al final yo hice lo que yo quise. Y no es una amenaza, es simplemente la palabra de Dios. Yo quisiera quitar ciertas, no quisiera, pero a veces no quisiera hablar de ciertas partes de la Escritura que ponen completamente claro, sin duda, lo que va a pasar cuando caminamos por la otra vereda que está engañada por satisfacción inmediata. No hay opción, Dios es claro. Y Jesús dijo esto, ¿de qué sirve que le caigamos bien a la gente si estamos quedando mal con Dios? ¿De qué sirve andar por el camino que no lleva a la felicidad si al final voy a perder todo y voy a querer cambiar unos segundos, unos momentos para poder agarrarme de Dios? ¿De qué sirve toda tu libertad lejos de Dios si al final de tus días estarás distanciado de Él eternamente? Seguro querrás cambiar por unos momentos, ¿verdad? El haber ignorado a Dios, buscando tu libertad, tu amplio criterio. Por eso, hoy quisiera decirte, ¿dónde y cuándo? Cada día te nutres de la palabra de Dios. ¿Dónde y cuándo? ¿A qué hora del día? ¿En qué lugar? ¿En qué mesa? ¿En qué rincón? Cuando te sales del trabajo, en tu auto quizá. ¿En qué parte? Porque el tener felicidad son para aquellos que meditan en las instrucciones de Dios de día y de noche. Pero es que no tengo tiempo. Yo que tú buscaba el tiempo. Pero es que tengo tantas cosas que hacer. Yo que tú dejaba unas cuantas cosas por hacer, pero nutrirme espiritualmente. Pero es que de verdad quisiera que el día tuviera 30 horas. Pues nunca lo va a tener. Necesitas nutrirte espiritualmente. Necesitas escuchar, buscar la palabra de Dios. Ser feliz es buscar a Dios. Ser feliz es meditar en sus instrucciones para todo. Te he dicho muchas veces, pero quiero decirlo una vez más. Para toda situación Dios tiene una instrucción. No importa lo que estés pasando, aún en el dolor y en la enfermedad, Dios nos muestra cómo vivir en esos tiempos difíciles, arraigado y plantado a las corrientes del río de Dios para poder vivir. Tú estás muy bonita, pero necesitas nutrirte espiritualmente. No te voy a decir, tú estás muy bonito, hombre. Tú estás feo, pero fuerte y trabajas muy bien. Pero toda tu fuerza no servirá de nada si no te nutres espiritualmente. ¿Qué día? ¿Qué parte del día? ¿A qué hora? ¿Y en dónde te nutres espiritualmente? ¿Qué día y qué hora? Es como una cita. Tienes que hacer una cita con Dios. Y meditar y pensar, ¿dónde será? Buscar un lugar y un tiempo, porque el final está feo. Dile que está a tu lado, el final está feo. El final está feo. El final está feo. Necesitas meditar. No va a llegar así de repente, ay, ya soy feliz, ya soy feliz. La felicidad se encuentra en el camino que Dios planeó para ti, meditando en su instrucción. Y quisiera retarte que hoy, mañana, esta semana, pienses en esta. Levántate hoy al salir de aquí, ¿verdad? Y mañana levántate y dice, voy a tener un día como árbol, no como un día como paja. Vamos a leerlo, ¿qué tal? Voy a tener un día como árbol, no un día como paja. ¿Lo quieres decir más fuerte? Voy a tener un día como árbol, no un día como paja. Si tú andas como paja ahorita, antes de que se acabe el día, termina el día como un árbol, meditando en la palabra de Dios, leyendo su instrucción,